trovadores, quiero invitarles a este nuevo proyecto Trovit Cuentos y Leyendas, en el cual les traeremos una variedad de contenido para todas las edades, leyendas y cuentos de todo el mundo. Así que suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te la estaré dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video. Ayúdame a llegar a los primeros 100 suscriptores, que pronto estaremos subiendo contenido. El siguiente relato fue escrito y adaptado por La Tenebrosa, Historias y Relatos de Terror. En la descripción del video te dejo el link de su página de Facebook, así como su canal de YouTube, para que te suscribas. Cuando la Santa Muerte te libera de la brujería. Carolina buscó ayuda donde no era la adecuada. Todos le decían que su suegra tenía algo que ver con la muerte de su hija, que había hecho ese maleficio para ella, pero que por desgracia recayó en Sofía. Otros en cambio le decían que tanto mis padres como yo habíamos acudido con un brujo, pues no queríamos a su marido y queríamos que ellos se separaran. Todo eso poco a poco iba destruyendo a Carolina. Su salud se iba deteriorando tanto, como en su cuerpo y como su mente. Ella quería vengarse de los que se suponía le habían hecho daño a la niña. Mi hermana una mañana llegó a casa. Recuerdo que fue un domingo y mis padres estaban por salir a misa dominical. Ella se miraba ojerosa y enferma. Mis padres se preocuparon al ver su aspecto. Ella se sentó en la silla del comedor y les preguntó si creíamos en la brujería, a lo que mi madre solo le contestó que así como hay bien, hay mal. Fue cuando ella nos contó que buscó ayuda donde no era la adecuada, y era tan obvio que solo se aprovechaban del dolor de su pérdida. Todos le decían que su suegra había tenido algo que ver con la muerte de su hija, que ella había hecho un maleficio para ella, pero que por desgracia Sofía, por la más débil, la niña había enfermado de esa manera, que le hizo brujería y eso la había matado. Otros más crueles le aseguraron que la había ofrecido en un ritual satánico. Todo eso poco a poco le iba desgastando física y emocionalmente. Su salud no era buena. Ella nos dijo que tanto su cuerpo como su mente se sentían muy cansada. En todo lo que le había descubierto, lo único que quería era vengarse de su suegra. Ni mi madre ni yo podíamos creer lo que Carolina enfurecida decía sobre doña Sara. Fue como una batalla campal en esos momentos. Fue hasta que mi madre le dijo que pensara muy bien las cosas, que razonara con las decisiones que tomaría. Mi padre es un hombre muy calmado y le dijo que esas personas solo querían sacarle dinero. Mi padre le aseguró que solo querían estafarla, porque por desgracia ese tipo de personas lucran con la tristeza y desesperación de las personas. Fue cuando mi hermana se sintió entre la espada y la pared. Conversaron por varias horas, ella y mis padres. Yo sentía pena por mi hermana, pues desde que murió su hija su estabilidad emocional no era la misma. Carolina aceptó quedarse un tiempo en la casa con nosotros, esto para que se tranquilizara y más que nada que no hiciera una estupidez. Casi a diario llamaba a doña Sara preguntando por mi hermana. Una mañana que mi hermana había salido llegó doña Sara. Ella se notaba muy triste y a la vez tensa. Venía a buscar a Carolina, pero por una parte se alegró de no encontrarla. La señora comenzó a llorar y mientras se tranquilizaba, le dijo a mi madre que Juan Carlos ya tenía otra relación. Doña Sara le contó que en varias ocasiones lo escuchó llamando por teléfono. En un principio creyó que era con Carolina, pero que las llamadas eran muy insistentes cuando él se encontraba en la ducha o dormido. Se disculpaba con la persona que lo llamaba y ella se dio cuenta que no era su esposa, sino otra mujer. Tenía sus sospechas, pero en una ocasión leyó un mensaje mientras Juan Carlos dormía en la sala. Fue cuando ella lo enfrentó y le reclamó por lo que estaba haciendo. Doña Sara llorando decía que a partir de ese día eran peleas constantes en las que siempre terminaban mal, porque él le decía palabras hirientes y la amenazaba si se enteraba que le había contado a su esposa. Ella solo quería prevenir a su nuera para que el día que regresara a casa no tuviera esa desagradable sorpresa.
Antes de contarse a Carolina, mi madre habló con mi padre respecto a cómo se lo dirían. No sé, ella ya lo sabía o no le importaba. Lo que Juan Carlos tuviera una aventura, lo tomó muy tranquila, pero toda aquella tranquilidad se derrumbaría con los días. Una tarde llegó mi hermana con unas bolsas negras. En ellas traía objetos esotéricos. Un poco nerviosa le pregunté qué era lo que estaba haciendo. Carolina estuvo varias noches soñando con la muerte. Este le extendía su huesuda mano. Ella no sentía miedo alguno cada vez que la soñaba. También cuando se encontraba sola en casa en varias ocasiones, al fondo del patio miraba a un ser alto vestido completamente de negro y con una capucha que ocultaba su rostro. Carolina estaba completamente segura que era la Santa Muerte y que la había escogido para que le rindiera culto. Recordó a una antigua amiga que tuvo hace algunos años, pero que dejó de visitarla porque Juan Carlos se lo prohibió. El motivo era que Julia, su amiga, era devota de la Santa Muerte. Su amiga la contactó por medio de una llamada y la señora le dio una lista para que comprara lo que necesitarían para hacer un ritual. Esto por en caso de que se encontrara dañada con algún trabajo de brujería. Mi hermana sacó lo que había comprado y los colocó sobre la mesa. Eran veladoras rojas, negras y blancas, incienso y unas aguas que las utilizan para los riegos o cuando limpian los pisos de sus casas. Le pregunté cuándo iría con la señora. Ella me contestó que lo haría el día siguiente. Yo le dije que la acompañaría, esto por miedo de que fuera a sucederle algo. Te seré honesta, yo no creía que Carolina se sintiera bien emocionalmente. Te digo esto porque ella no era de andar metida en cultos o brujería. Sentí hasta cierto punto lástima por ella. Yo la atribuía por la pérdida de su hija y eso la volvió inestable en muchas formas. Así que muy temprano mi hermana y yo fuimos a buscar el domicilio que le indicó la señora. El lugar se miraba desolado. Parecía que en cualquier momento saldría un malandro al paso y nos asaltaría o nos haría daño. El miedo que sentía en ocasiones me tropezaba en cada paso. Al fondo de esa calle me miraba una casa en la cual entraba y salía gente. Ahí es, me dijo Carolina entusiasmada. Nos apresuramos un poco y nos salió al paso dos hombres con una fachada de delincuente que pensé que ahí moriría. En ese instante mi hermana les dijo que buscaba a la hermana Xochitl. Fue cuando se disculparon y nos dijeron que ellos nos acompañarían. Quiero aclarar que me dejé llevar por el aspecto de esos tipos, pero la verdad es que me sorprendió la actitud que tomaron cuando mi hermana les comenzó a hacer conversación. La amiga de Carolina ya nos estaba esperando en el portón de aquella calle. Todo parecía normal dentro de aquella casa. Al fondo de aquel patio se encontraban varias imágenes de la Santa Muerte. Había de todos tamaños y colores. Me sorprendí, ver que llevaban desde ancianos hasta niños con días o semanas de haber nacido para darles gracias por el nuevo miembro de la familia. Las personas dejaban frente al altar desde dulces, frutas y flores. Algunos también le pedían un cigarro o puros. Bajo el altar también había todo tipo de licor. Fuimos llevadas dentro de la casa. En él había una habitación en la que se hacen los rituales y de limpia, despojos de trabajo, y te puedo asegurar que también se hacen trabajos de brujería. Ahí se encontraba una señora no mayor a los 50 años. Ella se presentó como Xochitl. Mi hermana le entregó al ayudante de la señora lo que le había pedido. Este comenzó a colocar todo sobre una mesa. El lugar se miraba lúgubre. Todo tipo de olores se percibían, incienso, y el humo de la veladora era lo que más impregnaba el lugar. En el centro se encontraba un círculo. Este con el tiempo me dijeron que estaba hecho de sal. Al estar dentro de ese cuarto,
Sentí un frío que no sabría cómo explicar. La señora Xochitl se dio cuenta de eso. A Carolina le pidieron que se pusiera una bata blanca para así quitarle el daño que traía. Yo miraba todo lo que ahí se comenzó a hacer. La señora me pidió que no me cruzara las piernas ni los brazos. De ser posible, no emitiera sonido alguno. A Carolina le pidieron que se pusiera una bata blanca para así quitarle el daño que traía. Yo miraba todo lo que ahí se comenzó a hacer. La señora me pidió que no cruzara las piernas ni los brazos. De ser posible, no emitiera sonido alguno. El ayudante de doña Xochitl me ordenó que extendiera las manos. Me colocó un líquido con un aroma agradable. Me comunicó que esto era para que no se me pegara nada de las malas vibras que pudieran andar en el ambiente. Este líquido me lo echó desde la cabeza hasta los pies. Eso mismo hizo Julia, que se encontraba a mi lado. Yo miré a la señora como le pasaba un mazo con hierbas a mi hermana. La señora pedía a su madrina que la ayudara a quitarle todo el daño a Carolina. Me extrañó escuchar oraciones que uno hace cuando está rezando. Cuando la señora terminó de barrer el cuerpo de mi hermana, le pidió que no saliera del círculo. La señora Xochitl me miró y comenzó a explicarme que el que las personas acepten algunos elementos católicos, como lo son las oraciones, el Padre Nuestro o Ave María dentro del mismo culto, la Santa Muerte rebasa para muchos lo que otros santos o vírgenes ofrecen. Los seguidores de la Niña Blanca aseguramos que su protección es grande, pero por desgracia, el culto lo atribuyen a cosas del diablo y con el crimen organizado. Pasaron alrededor de unos 10 minutos cuando la señora le dijo a mi hermana que no era su suegra la que le tenía dañada. Al contrario, la señora la quería mucho y sufría porque su hijo le estaba siendo infiel. También le dijo que ningún trabajo de brujería había terminado con la vida de su hija. Esto en parte se sintió como un alivio para mi hermana. Pero lo que sí le dijo la señora Xochitl, que el amante de su esposo estaba haciendo trabajos de brujería para quitárselo. Mi hermana la miró por un momento y le dijo que a ella ya no le importaba seguir al lado de Juan Carlos. Carolina tenía que regresar a varias sesiones donde le quitarían ese trabajo que le estaban haciendo. Doña Xochitl le dijo a mi hermana que junto a su cama colocara una imagen pequeña de la Santa Muerte, un vaso de agua y una veladora. También le hizo hincapié de que no le ofreciera cosas imposibles que después no podría pagarle a la santa, que era mejor ofrecerle desde frutas, veladores o flores. Yo acompañé a mi hermana cada vez que le hacían las limpias. Cada vez que íbamos, el ambiente se sentía muy pesado. Eso era porque la mujer no quería soltarla, le dijo Xochitl. Yo no sé cómo soportaba cada sesión mi hermana. En varias ocasiones terminaba muy débil, en otras no tanto. Yo miraba cuando ella sacaba el vaso de agua de su recámara y lo derramaba por la coladera de la calle. Desde que empezó a colocarlo como le dijo la señora, el aspecto parecía como un refresco de soda, porque se apreciaban muchas burbujas. Recuerdo una de las últimas veces que le hicieron el desalojo. Mi hermana gritaba como si le doliera algo por dentro, porque repentinamente se tiró al suelo. Yo quise ir a levantarla, pero no me lo permitieron. Mi hermana se colocó una de sus manos en su estómago y la otra en su garganta. Comenzó a hacer sonidos extraños. El ayudante de doña Xochitl colocó una bandeja para que mi hermana vomitara. Cuando por fin lo hizo, nadie daba crédito de lo que vomitó. Aquello tenía la apariencia de una placenta, apestaba horrible. El hombre retiró del lugar la bandeja, no antes que doña Xochitl lo revisara. Ella se acercó a mi hermana y le dijo que ya todo había terminado, que ya había arrojado el daño, que muy pronto ella iba a tener noticias de quien la había dañado. Esa noche yo dormí con Carolina en su cuarto. Ella me hizo revelaciones de lo que estuvo pasando en el tiempo en que le hicieron aquellas limpias.
Pasaba las noches con temperatura y ganas de vomitar, pero no podía. Quizás porque el mal se le estaba removiendo y solo era cuestión de tiempo para que fuera expulsado. Ella siempre me aseguró que Juan Carlos fue el que le hizo aquel trabajo. Me comentó que en una ocasión llegó con comida. Esto cuando se fueron a vivir con su suegra, los platillos eran iguales. Pero él insistió en que ese era especialmente hecho para ella. Cuidó mucho que ella se terminara todo. Ahora que lo recordaba, la comida sabía algo extraña. Desde esa noche comenzó a cambiar todo en su vida. Su inseguridad cada vez iba aumentando y fue cuando comenzó a buscar ayuda en la brujería. Una tarde que salió de la casa de su suegra pasó frente a un local donde vendían imágenes de la Santa Muerte y fue a partir de ahí cuando ella le pidió de su ayuda. Le pidió que le diera una señal que la había escuchado. Yo le pregunté por qué no había recurrido a Dios. Mi hermana guardó silencio por un momento y me dijo que había perdido la fe de que Sofía había enfermado, que le había rogado que se la dejara con ella, pero Dios no la escuchó. Sí, te escuchó, le dije. Estaba tan enferma que prefirió llevársela para que no sufriera. Pero mi hermana todavía aún no estaba lista para aceptar la muerte de su niña. Yo le pregunté si ahora que eso había terminado, aún seguiría visitando aquella casa. Ella me aseguró que todo lo que le restaba de vida le rendiría culto a la niña blanca. Ella la había escuchado. A los casi 8 meses, mi hermana se enteró que Juan Carlos se encontraba enfermo en el hospital. Se negaba a ir a visitarlo, pero solo fue porque doña Sara se lo pidió. Mi hermana no me dijo cómo se encontraba él, solo me dijo que él había sido el que la embrujó. Ya jamás volvió al hospital. Lo último que supimos de él es que falleció, adelgazó de manera rápida, que los doctores no le encontraron enfermedad alguna en su cuerpo. Doña Sara le dijo a Carolina que mientras él agonizaba, le pedía perdón a ella y a su hija. Carolina se fue a vivir a un apartamento que compró cerca de la casa de mis padres. En él colocó un altar a la Santa Muerte. A pesar de que yo puedo dar fe de lo que la Santa Muerte hizo por mi hermana, aún así, yo no le rindo culto, la respeto. No sé si sea temor o porque no fui elegida para hacerlo. Debo aclarar que mi sobrina estaba enferma desde que nació. Ni doña Sara, ni la amante de Juan Carlos tuvo que ver con su deceso, pero sí con el trabajo de embrujamiento que le hizo a Carolina. Mi hermana no perdonó a Juan Carlos. A los 2 años de la muerte de su hija se divorciaron. Carolina hasta el día de hoy sigue frecuentando a doña Sara. Mi hermana ya no se volvió a casar, quizá por el miedo de fracasar en un segundo matrimonio o que la persona con quien se casara quisiera tener hijos. Y como te comenté, ella ya no quiso ser madre nuevamente. A pesar de que somos católicos, mis padres no cuestionan a mi hermana por ser una seguidora de la Santa Muerte. Respetan su decisión, a pesar de que muchos la critican y le han dicho que eso es cosa del mal. Ella sigue en su postura diciendo que lo que piensan los demás no le quita el sueño. Cada vez más se unen más personas a este culto. Las situaciones por las que pasan y buscan ayuda en su Santa Muerte. Antes de terminar, quiero decirles algo. Desde la primera vez que acompañé a mi hermana a ese lugar, me di cuenta que ahí no importan las clases sociales. Si eres pobre, si eres rico, todos son iguales. Esto porque dicen que la muerte es pareja con todos a la hora que tu tiempo de vida se ha terminado. Escrito y adaptado por La Tenebrosa, historias y relatos de terror. Para Trovit Relatos, derechos reservados. Trovadores, quisiera pedirles que por favor vayan a seguir la página de mi querida amiga
Anaí Veloz, escritora del siguiente relato que van a escuchar, de su página Historias Macabras para No Dormir Oficial. Mi amado esposo, tuve la dicha de tener al hombre más maravilloso del mundo a mi lado. Aunque solo fue por poco tiempo, le agradezco a Dios por haberlo puesto en mi camino. Me casé con Jairo cuando apenas había cumplido los 18 años. Te juro que desde ese día hasta el día de su muerte nos amamos intensamente, aunque debo confesarte que no fue nada fácil, pues al ser tan jóvenes, la inexperiencia nos hizo cometer varios errores, hasta que poco a poco fuimos saliendo adelante. Jairo siempre fue un hombre muy trabajador y trataba de darnos lo mejor a nuestro hijo y a mí. Llevábamos 6 años de casados cuando llegó con la maravillosa noticia que por fin le darían su casa. Yo, llena de orgullo, lo felicité y le dije que era el primero de muchos triunfos que vendrían, a lo que él me respondió con lágrimas en los ojos que el mayor logro que había tenido él era haber formado una maravillosa familia conmigo. Después de besarme tiernamente, dijo que festejaríamos cenando unos taquitos de Don Beto, que mientras él iba por la cena yo me encargaría de bañar al niño, y así lo hice. Estaba desvistiendo a mi hijo cuando tocaron fuertemente a la puerta. Volví a vestir a mi hijo y me apresuré a abrir, solo para recibir la peor noticia de mi vida, pues habían llegado a avisarme que un maldito borracho había atropellado a mi esposo. Juro que en ese momento sentía morir, pues se me hacía imposible creerlo, pues hacía algunos minutos estaba bien. Me fui de inmediato al hospital y en el camino pude escuchar un susurro que decía mi nombre. Eso no me dio muy buena espina y mis presentimientos se acrecentaban conforme me acercaba al hospital. Al llegar los médicos me dijeron que hicieron todo lo posible, pero que lamentablemente había perdido la vida. Al escuchar las palabras del doctor me desmayé. Afortunadamente hubo personas que se encargaron de mi hijo en lo que volví a reaccionar. Me fui a mi casa con el corazón destrozado y durante el camino mi niño no paraba de reír o balbucear como lo hacía con su padre. Al llegar a casa su ausencia me hizo quebrarme de nuevo, pues aún no podía entender por qué Dios se lo había llevado de mi lado. Cuando mi hijo se quedó dormido me metí a bañar, ya que el día siguiente sería un día aún más duro, pero al salir de la regadera pude ver una mano pintada en el espejo. Creí que era la forma de despedirse de mi esposo. Tomé una de sus camisas favoritas y me la puse. Te juro que me hacía sentir como si él me abrazara. Me recosté en la cama y a los pocos segundos sentí como alguien se sentaba al lado mío. Jairo, ¿eres tú, mi amor?, preguntaba a la nada. Dame una señal de que estás aquí. Y un golpe tenue se escuchó en mi mesita de noche. Ahí supe que él me escuchaba y que sería el método para comunicarnos, y así lo hicimos. Después de que llegué del funeral me senté en mi cama y comencé a preguntar: ¿sigues aquí, Jairo? Y se escucharon 2 golpes. Eso me hacía sentir una paz enorme. Llegué a tal grado que actuaba como si él estuviera vivo, pues por medio de golpes me comunicaba con él. Pero al pasar el tiempo mi hijo comenzó a enfermar al igual que yo. Perdimos bastante peso y nuestra piel comenzaba a volverse terrosa. Acudimos al médico, pero no encontraba la razón de nuestros malestares. Hasta que un día mi madre, cansada de ver nuestro deterioro físico, nos llevó con doña Eulalia, una viejita que hacía limpias. Al principio yo me negué, pues si los doctores no encontraban el mal que nos aquejaba, mucho menos lo haría una yerbatera analfabeta, pensaba. Pero al vernos esta sin haberle dicho nada, me dijo que el mal que traíamos mi hijo y yo se debía a que un hombre me había partido hace poco del mundo terrenal, se estaba alimentando de la esencia de mi hijo y la mía, y que si seguía haciéndolo, en poco tiempo podríamos morir. Algo retadora le pedí que me describiera al hombre el cual él decía ver, y me quedé bastante asombrada, pues me describió exactamente a mi esposo. Doña Eulalia, ¿y qué podemos hacer?, preguntó mi madre consternada. Pues ¿qué va a hacer? Obligarlo a que se vaya. Este muchacho ya no pertenece al mundo de los vivos y solo les causará la muerte. No, mamá, eso jamás. Ya perdí una vez a Jairo y no lo volveré a perder, respondí molesta.
Es que no te das cuenta, hija. Jairo los está matando. No, él solo nos cuida, como me lo prometió. ¿Vas a permitir que tu hijo muera por una promesa que ya no tiene ningún valor? Pues sí, eso es lo que tiene que pasar para estar juntos. Pues sí. Estaba tan cegada y tan aferrada a mi esposo que prefería morir poco a poco antes de dejarlo. Pasaron los días y cada vez enfermábamos más, pero me mantenía tranquila el hecho de saber que pronto estaríamos con mi amado esposo. Mi madre volvió a ir con doña Eulalia y le pidió que nos ayudara aún en contra de mi voluntad. Esta trató de negarse en un principio, pero al ver a mi madre tan afligida cedió. Le pidió que trajera una foto de mi esposo y algún objeto que hubiera pertenecido a él, y que regresara por la tarde, y así lo hizo. Fue a mi casa con el pretexto de ver cómo estábamos y me pidió que fuera a la tienda a traerle un refresco, pues verme en tan mal estado la había hecho sentirse mal. Me fui de inmediato a la tienda, tiempo que aprovechó para robar la foto y una camisa de Jairo. Al llegar a casa mi madre ya no estaba y eso me preocupó bastante. Así que agarré a mi hijo y cuando iba a salir, la puerta se cerró de golpe. ¿Qué pasa, Jairo? Mi mamá me necesita, le gritaba enfurecida, pero la puerta jamás se abrió. Cuenta mi mamá que al entregarle la prenda y la foto a doña Eulalia, esta sacó una pequeña cajita que tenía unos caracoles. Los lanzó al suelo y esta palideció al instante. Le pidió a mi mamá que corriera a mi casa, pues ella veía que mi hijo y yo estábamos en peligro de muerte. Mi madre salió a toda prisa y comenzó a tocar fuertemente mi puerta. Pero al ver que no respondía, quebró un vidrio para intentar abrir la puerta. Pero un fuerte ardor hizo que sacara el brazo de inmediato, y vaya sorpresa que se llevó, pues su brazo estaba totalmente lleno de sangre con 3 enormes aruñones. Por el amor de Dios, ¡ayuda!, gritaba mi madre desesperada. Un hombre que iba pasando se detuvo y al preguntarle qué era lo que estaba pasando, mi madre le respondió que mi casa olía mucho a gas y que nosotros no respondíamos. En ese momento el hombre se quitó la playera, la enredó en su brazo y metió la mano para abrir la puerta, ya que en ese punto vecinos y curiosos llegaron a ayudarnos y entraron de inmediato para sacarnos cargado a mi bebé y a mí, que estábamos inconscientes. Al despertar le conté lo sucedido a mi mamá. Le dije que Jairo había cerrado la puerta y que vi claramente cómo las perillas de la estufa se movían para dejar escapar el gas, y al intentar cerrarla, este me había lanzado con gran fuerza, sin importarle que tuviera el bebé en mis brazos. Pero lo que más me había aterrado fue ver que antes de quedar inconsciente, vi claramente cómo la silueta de él se acercaba a mí. Mi madre me escuchó en silencio para después decirme que era hora de dejarlo partir, pues él no descansaría hasta matarnos. Llena de tristeza, no me quedó más que aceptar, pues me había dado cuenta de lo que Jairo era capaz. Así que al ir al hospital, lo primero que hicimos fue ir con doña Eulalia, que al vernos se alegró bastante y le dio gracias a Dios de que mi madre hubiese llegado a tiempo a rescatarnos. Nos dijo que lo primero que haríamos sería despegarme a Jairo, cosa que me pareció bastante extraño. No fue hasta que doña Eulalia comenzó a hacer un círculo de sal, al cual le agregó unas hierbas para luego pedirme que me quitara la ropa y me quedara solo en ropa interior, para después meterme al círculo. Esta cerró las cortinas y apagó las luces hasta quedarnos en completa oscuridad, para luego encender unos enormes cerillos de madera que apenas y alumbraban un poco la habitación. Fue ahí que me di cuenta de todo, pues al tercer cerillo que éste encendió, me pidió que mirara hacia mi lado derecho, donde se reflejaba mi sombra, y no pude evitar soltar un grito de terror, al ver que sobre mi espalda se podía ver claramente como si trajera cargando a alguien. Quise salir corriendo, pero doña Eulalia me detuvo. Bastante temblorosa permanecí dentro del círculo, mientras mi madre me pedía entre lágrimas que resistiera, que todo esto pronto terminaría. Doña Eulalia sacó la foto y la camisa de Jairo que le había llevado a mi mamá días atrás. Las puso frente a mí y prendió una pequeña vela. Me hizo señas para que mirara mi silueta, y esa cosa que traía a mi espalda comenzó a moverse como tratando de averiguar qué era lo que la señora Eulalia había puesto frente a mí. Al ver a ese ser tan interesado, colocaron un gran vaso de vidrio lleno de lo que yo creí era agua para después dejar caer un periódico con la noticia de su muerte.
La sombra se bajó de inmediato y eso hizo que sintiera un alivio inmediato. Aquella cosa se acercó curiosa y mi madre comenzó a maldecirlo y a gritarle que por favor se fuera y nos dejara en paz, que él ya estaba muerto y no tenía nada que hacer aquí. En ese momento la sombra soltó un grito bastante fuerte y se abalanzó sobre mi madre. Pero doña Eulalia se atravesó mostrándole un espejo, impidiéndole llegar con mi mamá. Al reflejarse aquella cosa, pude ver por algunos segundos el descarnado cuerpo de Jairo. Él lo notó y salió por la ventana. Rápidamente doña Eulalia quemó sus cosas y con las cenizas me hizo un pequeño amuleto que debería de cargar siempre para que él no se me volviera a pegar. Debo confesar que desde aquel día Jairo jamás me volvió a molestar, pero al pasar por la casa de su mamá, lo he visto parado en una de las ventanas, esperando pacientemente a que olvide cargar el amuleto y este pueda volver a apoderarse de mí. Promesa incumplida. Escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. En la descripción de este video, el link de su página de Facebook. Síguela. Lo siguiente que te voy a platicar pasó hace 5 años. Mi esposo Arturo era policía. Éramos una familia súper unida y nos entendíamos muy bien. Arturo había trabajado duro para que lo aceptaran en la academia de policía y después de un tiempo por fin logró serlo. Un miércoles, recuerdo bien que le llamaron para avisarle que ese mismo día tendrían que viajar hacia la sierra durante una semana. Eso no me dio buena espina, así que le pedí que se reportara enfermo y él se negó rotundamente. En la madrugada me llamaron para avisarme que a mi esposo y al resto de sus compañeros los habían emboscado y Arturo estaba mal herido. Inmediatamente me fui al hospital y lo estaban operando para sacarle una bala. Ahí me quedé esperando que saliera de cirugía. Estaba quedándome dormida cuando Nicolás, amigo y compañero de Arturo, llegó con un café y empieza a contarme lo que le había sucedido. Yo lo escuchaba aterrorizada y después de que acabó de contarme, le pregunté cómo era que a él no le había pasado nada, si todos los demás habían sido heridos o habían muerto. A lo que Nicolás me contesta que a él lo protegía la Santa Muerte y que con ella no había bala que entrara. Yo no supe qué responderle, ya que no soy muy creyente de esas cosas. Creo que él no lo notó y me dijo un poco cortante que me fuera a descansar un poco, ya que Arturo estaría bien, porque ya se lo había encargado a su santita. Pero yo no me fui porque quería escucharlo de los médicos y no de un fanático de esas cosas. Cerca de las 10 de la mañana se acercó un médico a decirme que Arturo estaba estable y fuera de peligro. Le di tantas gracias a Dios y entré a verlo. Arturo me contó exactamente lo mismo que Nicolás y eso me pareció de lo más extraño. Y dijo que mientras lo operaban, él veía cómo la santa pasaba sus huesudas manos sobre las heridas que tenía y veía claramente cómo sanaban. Me reí un poco creyendo que era el efecto de la anestesia. Así pasaron 5 días y lo dieron de alta. Al llegar a la casa ya nos esperaba Nicolás con la cena y después de hablar de lo sucedido, sacó una maleta que traía consigo una Santa Muerte de 40 centímetros, 3 veladoras y unas flores de tela. Le dijo que ella lo cuidaría, que si él la aceptaba, nada malo le pasaría y él sería su padrino. Por eso le había traído lo indispensable para que le pusiera a su altar. Arturo estaba encantado con aquel regalo y como pudo se levantó y la colocó en la sala junto con las demás cosas. Nicolás lo miraba emocionado y a la vez orgulloso de ver cómo Arturo la acomodaba. Cuando terminó se levantó Nicolás y le dijo en tono muy serio: solo una cosa, Arturo, no le puedes prometer cosas que no podrás cumplir, porque todo lo bueno que se te da se te puede convertir en tragedia. Arturo solo asintió con la cabeza. Al marcharse Nicolás, yo le reclamé el por qué no me había pedido mi opinión de esas cosas. A mí no me gustaban, y él se defendió diciéndome que le debía la vida a la santita. Los siguientes días fueron de película. A Arturo le dieron un ascenso y a los pocos días un buen bono por lo ocurrido días atrás. Y las malas lenguas dicen que los que le hicieron la emboscada aparecieron colgados cerca del enfrentamiento. Esto comenzaba a darme mucho miedo,
ya que Arturo cambió muchísimo, estaba obsesionado con ese tema. Ya había comprado una cadena con un dije de ella, incluso se había tatuado la imagen en el pecho. Cada vez traía más dinero de las cosas ilegales que hacía, se sentía intocable. Se pasaba horas orando frente al altar, que para esas fechas ya ocupaba más de la mitad de la sala. Él comenzó a meterse con gente del narcotráfico y empezó a ganar más dinero todavía. Y fue descuidando el altar. A mí me asustaban de día y noche. Me prendían la TV, el radio, me tiraban las cosas y tocaban la puerta de una manera que parecía que querían tirarla. Eso se estaba saliendo de los límites que podría soportar. Así que un día que llegó Arturo borracho como siempre, le pedí que arreglara ese altar o entregara esa imagen, porque ya nos estaba causando muchos problemas. En ese momento, él comenzó a patear y aventar todo lo del altar. Dijo que lo que él tenía solo era suerte, que él no necesitaba de nada más que de su trabajo para seguir siendo quien era hasta hoy. Yo me fui corriendo a mi cuarto, temiendo que hiciera daño. Lloré tanto que me quedé dormida, pero me despertó un golpe fuertísimo y los gritos de Arturo que decía que todo era una equivocación. Al salir del cuarto, pude ver cómo unos hombres armados se lo llevaban golpeando. No pude hacer nada para quitárselo, así que de inmediato le hablé a Nicolás y le conté lo ocurrido. Él dijo que todo era una venganza de la santita, ya que bien claro le había dicho que no le prometiera lo que no le podía cumplir. Yo, llena de rabia, le dije que lo arreglara, que él lo había metido en eso, que lo sacara de eso, y solo se limitó a decirme que él no podía hacer nada, y me colgó. Al verme sola y sin ayuda alguna, decidí acomodar nuevamente el altar con las pocas cosas que quedaban buenas, y le prometí que si mi esposo regresaba con vida, yo la veneraría por siempre. A los 3 días encontramos a mi esposo cerca de una plaza de por la casa. Efectivamente estaba vivo, pero le cortaron un pie y 3 dedos de una mano. Nicolás dijo que la santita le había dado una lección para que supiera que con ella no se juega. Y yo, hasta la fecha, la sigo venerando, ya que temo que me pase lo mismo que a Arturo. La verdad, ya quiero salirme, pero temo por mi vida y por la de mi familia, ya que hasta donde sé, nadie la puede dejar. Si alguien sabe cómo le puede hacer, les pido por favor me digan, ya que ustedes no saben lo que es verla deambulando por tu casa, día y noche. La llamada de Paco, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Hola, mi nombre es Victoria, y lo que te voy a relatar es completamente cierto. Solo te pido que por respeto a las familias de las demás personas involucradas no publiques los nombres reales ni las fechas exactas. Había quedado con 3 amigos de ir a la fiesta de cumpleaños de Lucy, una amiga de la escuela. Paco, Ernesto y David pasarían por mí, a mi casa a las 10 de la noche, así que decidí tomarme mi tiempo para arreglarme. Cuando suena mi teléfono y era Lucy, diciéndome que si no pensábamos ir a su fiesta, que ya era tarde, y cuando vi el reloj, eran casi las 10:30 de la noche. El tiempo se me había pasado volando. Así que un poco apenada le dije a Lucy que ya íbamos en camino. Furiosa le marqué a Paco, le dije que ya era muy tarde. Él se escuchaba algo tomado, pero estaba muy contento. Me dijo que estaban a 10 minutos de mi casa, que no me enojara, que se les habían atravesado unas cuantas cervezas. Les dije que se vinieran con cuidado, ya que alcanzaba a escuchar que Ernesto y David también estaban algo tomados. Así pasaron varios minutos y ellos no llegaban. A las 12 de la noche me grita mi mamá que me ponga la pijama, que ya es muy tarde para salir. Volví a marcarle a Paco para reclamarle el por qué su culpa no iría a la fiesta, pero esta vez no contestó, solo sonaba el buzón. Le marqué a Ernesto y a David y también me mandaron a buzón. Les escribí un mensaje que si no me querían llevar me lo hubieran dicho y que esperaba que se divirtiera mucho. Me quedé dormida de tanto llorar. A las 3 de la mañana me despertó el celular. Era una llamada de Paco, pero como estaba muy molesta decidí no contestar y seguir durmiendo. En la mañana muy temprano me despierta mi mamá para darme la noticia que Paco, Ernesto y David habían tenido un accidente y que lamentablemente los 3 habían muerto. No lo podía creer, me quería volver loca. Por la tarde asistimos al funeral y justo cuando estaba por entrar me entró una llamada del número de Paco.
Respondí de inmediato, pero nadie contestaba. Supuse que era su mamá que intentaba llamarme, y al acercarme a ella para darle el pésame, le dije que necesitaba algo, a lo que ella extrañada me dijo que por qué lo preguntaba. Y le respondí que por la llamada que me había hecho del celular de Paco minutos atrás. Ella, aún sin poder creer lo que decía, saqué mi teléfono y le mostré la llamada. Pero la mamá de Paco me contó que no encontraron ningún teléfono. Incluso le faltaban bastantes piezas al carro por la volcadura tan fuerte que sufrieron. Me quedé algo intrigada. Le hice el comentario que Paco me había llamado minutos antes del accidente, pero como estaba molesta no le contesté. ¿Y a qué hora fue que te llamó mi hijo, Victoria? Como a las 3 de la mañana, señora. Eso no puede ser posible. El accidente ocurrió a las 11 de la noche y murieron al instante. Me quedé sin palabras. La señora se levantó para acercarse al ataúd de su hijo y se llevó mi celular sin darse cuenta. Cuando de repente comenzó a sonar mi celular y al darse cuenta la señora comenzó a gritar: «Es Paco, Victoria». Todos los presentes se acercaron a ver el alboroto y se dieron cuenta de lo que decía era verdad. Por más que la mamá le hablaba, jamás hubo respuesta. Después del funeral, mis padres tuvieron que irse a quedar a casa de mi abuelita, así que tendría que quedarme sola en casa. Motivo por el cual invité a Lucy para consolarnos mutuamente, ya que ambas éramos muy amigas de ellos. Serían las 2 de la mañana cuando unos golpes en la puerta nos despertaron. Abrí a toda prisa, creyendo que le había pasado algo a la abuela. Pero cuál fue mi sorpresa al ver que no había nadie. Cerré la puerta nuevamente y justo cuando estaba por dormir nuevamente se comenzó a escuchar música muy fuerte. Y nuevamente los golpes. Esta vez no abrí. Pensé que sería algún ebrio que se había equivocado de dirección. A la mañana siguiente llegaron los padres de Lucy. Pero ella sí que salía a despedirla. Y cuando estaba por cerrar la puerta, me grita Amanda, mi vecina: «Victoria, ¿pero qué escándalo traías anoche con esos muchachos?» «No entiendo, señora Amanda. ¿A qué se refiere?» «Pues a qué va a ser, muchacha. Tus 3 amigotes con los que siempre andas estaban de fiesta con la musicota y te has de ver enojado, porque ellos tocaban y tú nomás no les abrías la puerta. Pero que te quede bien claro, Victoria, a la otra le hablo a la policía». En ese momento solté el llanto y la señora Amanda se acercó y comenzó a decir que no era para tanto, que solo quería asustarme, que no nos haría nada, ni a mí ni a mis amigos. «No es por eso que lloro, señora Amanda». «Entonces, Victoria, ¿qué pasa?» «Es que mis amigos murieron en un accidente y apenas ayer los sepultamos. Mi vecina se fue sin decir palabra alguna y desde ese día no me habla. Les pido a quien lea esto me ayuden, por favor. Ya es casi 1 año que sigo recibiendo llamadas sin que nadie conteste y aún siguen tocando la puerta por las noches». Terrenos malditos, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Aún no podía creer cómo el padre de Francisco había sido capaz de quitarle sus tierras a don Benito. Y es que, para serte sincera, jamás pensé que doña Marta se confabulara con el cura, que tantos años creí que era un santo. Te explicaré exactamente cómo pasaron las cosas. Mi madre siempre fue una mujer muy religiosa y por ende yo también. Acostumbrábamos a ir a misa de 7 con nuestras faldas o vestidos largos, cubiertas de la cabeza con un gran velo negro. Era tradición en mi pueblo para la mayoría de las mujeres que fuéramos así, pues una mujer que no asistía a la iglesia era mal vista por los pobladores, ya que las únicas que no iban eran las prostitutas, las brujas o las que deshonraban a su familia, teniendo hijos fuera del matrimonio. El padre Francisco llegó al pueblo cuando aún yo era una niña. Desde su llegada fue muy bien recibido por el pueblo y todo marchaba viento en popa, hasta que un día, cegado por la avaricia, comenzó a tener ciertos pensamientos que nada tenían que ver con lo que profesaba. Pues la gente comenzó a venir de otros pueblos para escuchar misa. Llegó hasta el punto que en ocasiones ofrecía la misa en la plaza del pueblo, debido a que la iglesia era un tanto pequeña y no estaba en tan buenas condiciones. Marta era una de sus fieles seguidoras y era la encargada de limpiar la casa cural. Cierto día, mientras el padre contaba la limosna, Marta se acercó hacia su escritorio y comenzó a decirle:
Padre Francisco, ¿no cree que ya va siendo hora de que construyamos una nueva iglesia? Ay, hija, ¿con qué dinero si esto apenas nos alcanza para el diario?, respondió mientras escondía los billetes bajo sus ropas. Pues padrecito, pidámosle a los del pueblo. La mayoría tienen hijos del otro lado y todos son muy devotos. Yo me puedo encargar de pedirles la cooperación. Y el terreno, hija, no pienses que será fácil conseguirlo, y mucho menos nada barato. Ese no es problema, padrecito. Mire, don Benito ya está muy viejo y el muy sonso nunca tuvo familia. Se fue al otro lado y que para juntar para casarse con Margarita y esta no lo esperó. Se casó mientras Benito andaba afuera. Es por eso que él nunca se casó y se dedicó nomás a trabajar. Se hizo de muchas tierras. Y pues no es que yo sea abusona, padrecito, pero deberíamos ir a hablar con él. Ya es muy viejo y ni hijos tiene. Dígame usted, ¿a quién le va a dejar todo lo que tiene? Debería hacer una obra de caridad. Usted nunca lo ha hecho menos, ¿verdad, padrecito? No, hija, claro que no. Benito es muy querido por todos aquí. Ah, ya ve, padrecito, pues que done las tierras. A lo mejor hasta yo vengo alcanzando un pedacito. Es que con tanto hijo que tuve, nos faltó terreno para repartir. Verás que sí, hija. Solo tienes que encargar de que Benito acepte. Al día siguiente, muy temprano, Marta fue a visitar a don Benito y al verla se sorprendió bastante, pues a pesar de conocerse de toda la vida, Marta rara vez le dirigía la palabra. Ella le dijo que el padre Francisco le pedía de favor que le hiciera una donación a la iglesia de 2 hectáreas para construir una iglesia más grande. Benito le dijo que era demasiado terreno para una iglesia, y ésta se defendió diciendo que no podía creer que se le hiciera valor aportar para la casa del Señor. Lo siento, Marta, me apena no poder ayudarlos esta vez. Viejo egoísta, tú tienes muchas tierras y se te hace dolor regalarnos un pedazo. No es eso, Marta. Lo que pasa es que todas mis propiedades las puse a nombre de mi sobrino Juan. Demonios, ¿cómo era posible que se le hubiera olvidado que existía Juan? Pensaba mientras salía de la casa de Benito sin despedirse. Al llegar nuevamente con el padre, le dio las malas noticias. Este se puso furioso y juró que se vengaría de Benito. Marta lo miró un poco asustada, pues ese día pudo ver la verdadera maldad en sus ojos. Las campanas sonaban avisando que la misa de 6 estaba por comenzar. Nuevamente el pueblo acudió al llamado y al terminar la misa, el padre Francisco acusó a Benito de practicar la brujería y ante Dios juró haberlo visto transformarse en un perro. Los pobladores enardecidos comenzaron a golpearlo y a apedrearlo hasta la muerte. El padre Francisco, asustado ante tal acto, pidió que lo sepultaran en sus tierras y dijo que para quitar ese mal del pueblo, construiría en las tierras de Benito la nueva iglesia, ya que según él, las tierras estaban cargadas de negatividad por las prácticas de Benito. Casi de inmediato comenzaron la construcción, pues temían que llegara el sobrino del desafortunado Benito, pero realmente las desgracias empezaron a ocurrir durante la construcción, pues en la primera semana murieron 4 de los trabajadores en accidentes bastante inusuales. Los pobladores, temerosos, decidieron hablar con el padre y decirle que estaban dispuestos a cooperar con un poco más de dinero para que trajeran trabajadores de fuera. Pero esto de poco o nada sirvió, pues los accidentes no dejaban de ocurrir y las personas que vivían a los alrededores decían escuchar lamentos por la noche. Por falta de personal para trabajar, la obra se retrasó bastante. Cierto día Marta tuvo que viajar a la capital para visitar a un médico, pues estaba al borde de la locura. Salía a las calles gritando que Benito la atormentaba y ya le era imposible dormir o probar bocado alguno. Cansado el padre Francisco de que su iglesia estuviera inconclusa, este decidió seguir con la construcción por su propia mano. Lamentable, una de las columnas colapsó repentinamente, provocándole la muerte. El padre estuvo sepultado bajo los escombros por poco más de 4 días, y los pobladores optaron por no seguir con esa maldita obra. Así pasaron los meses y los años, hasta que Juan apareció para reclamar las tierras que Benito le había heredado tiempo atrás. Pero él no venía solo, estaba acompañado por quienes serían los nuevos compradores. Después de ver las tierras y darse cuenta de que los pobladores los miraban con desaprobación, estos decidieron seguir con la construcción de la iglesia, pero a ellos no les fue mejor.
Mandaron a hacer enormes y hermosas figuras de santos que hacían que el lugar pareciera menos tétrico. Como ya había llegado la mayoría de las cosas con las que sería equipada, buscaron un vigilante que cuidara por las noches. La paga era bastante buena, pero nadie aceptó. Ellos, un poco molestos, fueron por unas bolsas de dormir, pues serían los dueños los que se tendrían que quedar a dormir ahí. Cerca de la medianoche, unos lamentos comenzaron a escucharse. Estos se levantaron a toda prisa, solamente para darse cuenta de que el sitio estaba totalmente vacío. Regresaron a dormir, cuando uno de ellos comienza a gritar. «¿Pero qué demonios es eso?», dijo bastante perturbado. Al voltear, el otro joven que lo acompañaba cayó desmayado de inmediato, pues una de las imágenes de la Virgen se había bajado del enorme pilar en la que había sido colocada y deambulaba por la iglesia como si tuviera vida. «Pero Dios mío, ¿qué es lo que está pasando?», gritaba hacia sus adentros. Intentaba despertar desesperadamente a su amigo, pero sus esfuerzos eran inútiles. En ese momento comienza a jalarlo para llevarlo afuera, cuando se escucharon unos pasos. Alzó la mirada y pude ver claramente cómo el cura se hincaba frente al altar, como si se preparase para dar misa, mientras el Cristo que estaba enfrente reía a carcajadas, burlándose de aquel padre. Fueron tantos los gritos de aquellos jóvenes que gran parte del pueblo estaba a las afueras de aquel maldito lugar. Como pudo, sacó a rastras a su compañero, y de ese modo algunos pobladores le dieron auxilio. Les contó lo sucedido, temiendo que lo juzgaran de loco, pero la sorpresa nuevamente se la llevaron los desafortunados compradores, pues después de saber la manera en la que se le fueron arrebatadas sus tierras a Benito, ahora las cosas comenzaron a tener sentido. Ellos jamás volvieron por ese lugar, y hasta la fecha la obra sigue inconclusa. Muchos foráneos han intentado quedarse con el lugar, pero siempre terminan por salir huyendo. No sabemos a ciencia cierta si el alma de Benito es quien tiene maldito ese lugar, o el alma del cura, que paga penitencia por su terrible crimen. Si aún no estás suscrito, dale fuerte al botón rojo de suscripción y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas más historias como esta. La duda, escrito por Anaís Veloz, historias macabras para no dormir. Todo esto es una pesadilla, decía mi madre, mientras veíamos cómo mi hermano de 16 años colgaba de una de las vigas de su cuarto. Todos mirábamos cómo se mecía su cuerpo amoratado de un lado a otro. Mi tío Esteban, que entró segundos después, llamó inmediatamente a la policía y a los pocos minutos ya estaba el CEMEFO descolgando el cuerpo. A mi madre tuvieron que sedarla, ya que había tenido una crisis y no era para menos, el más joven de sus hijos muerto de esa manera. La policía comenzó a preguntarnos que si él usaba drogas, que si tenía problemas, que si era depresivo, pero todas las respuestas fueron negativas. Mi tío Esteban nos estuvo ayudando con todo lo del funeral, ya que mi madre aún estaba en shock y mi padre, bueno, él estaba bastante nervioso, al igual que María, la esposa de mi tío Esteban. Después del funeral y el novenario, nos sentamos a platicar lo ocurrido ese día, ya que aún quedaban muchas dudas de lo acontecido. Nos sentamos en la sala, mi mamá, mis dos hermanos, mi tío Esteban, su esposa, mi papá y yo. Lo que todos recordábamos que ese día mi tío nos había llevado a mi mamá y a mí a casa de la abuela. Mis dos hermanos habían tenido partido fuera de la ciudad, y cuando le preguntamos a mi padre dónde estaba, cuando mi hermano se suicidó, repentinamente se abrió la puerta de la casa y se prendió el estéreo con la música que le gustaba a mi hermano. Todos nos quedamos mirando fijamente, unos a los otros, pero nadie pudo pronunciar palabra alguna. La esposa de mi tío se puso de pie y pudimos escuchar claramente cómo alguien gritó su nombre. Ella, al oír eso, salió corriendo de la casa. Inmediatamente, y desde ese día no ha vuelto a entrar. Dice que no soporta sentir la presencia de mi hermano, ya que hasta la fecha aún se puede seguir viendo la sombra de mi hermano, como se mece, cual si fuera un péndulo. También lo hemos escuchado llorar, y eso nos parte el alma a todos nosotros.
Incluso mi tío Esteban jura verlo deambulando por su casa. No quiero juzgar a nadie, pero mis hermanos y yo tenemos nuestras sospechas. Dudamos de mi padre y de mi tía María. Si alguien supiera cómo poder contactar con mi hermano para saber qué fue lo que realmente pasó y así por fin pueda descansar en paz. La despedida de mi hermano, escrito por Anaís Veloz. Historias macabras para no dormir. Muchos se burlan de todos los que creemos en cosas paranormales. Y es que solo los que hemos pasado por una situación similar entendemos o sentimos empatía al leer tus historias. Creamos o no, existe algo después de la muerte, y se preguntarán por qué lo digo. Hace 5 años perdí a mi hermano, víctima de una bala perdida. Salíamos de un centro comercial cuando nos vimos atrapados en medio de una balacera. Habían robado un banco que se encontraba en el centro comercial y los asaltantes en la huida comenzaron a dispararle a la policía. Intentamos cubrirnos, pero desafortunadamente una de las balas le dio en la cabeza a mi hermano, provocándole la muerte. Mi madre y yo salimos ilesas de aquella terrible persecución, al igual que el resto de la gente que se encontraba pasando ahí. Solo mi hermano había perdido la vida ese día. Nos pusimos como locas tratándolo de revivir, pero nuestros esfuerzos fueron en vano. Mi hermanito jamás volvió a abrir los ojos. Mientras hacían el levantamiento del cuerpo, una pluma blanca cayó sobre el hombro de mi mamá. Ella la tomó y tiró al suelo. Yo no le di mucha importancia, pues acababa de perder a la persona que más amaba en el mundo. No solo era mi hermano, él era mi amigo, mi cómplice y mi confidente. Durante el funeral sucedieron varias cosas bastante extrañas, ya que justo cuando llegó el cuerpo de mi hermano, un colibrí revoloteaba en la sala de velación. Y al llegar la medianoche, el olor de su perfume inundó el ambiente. «Hijo mío, ¿por qué me abandonaste?», gritaba mi madre destrozada. En ese momento, un pequeño ruido se escuchó dentro del ataúd y mi madre sin pensarlo quitó el vidrio del ataúd y comenzó a mover el cuerpo rígido de mi hermano, creyendo que estaba con vida. «Andrea, hija, ayúdame, tu hermano está vivo». «Cálmate, mamá, Luis está muerto». «No, hija, yo escuché claramente que se movió. Debió haber crujido la madera del ataúd, mamá». «No, hija, no estoy loca, fue tu hermano». «Ya, por favor, mamá, recuerda que donamos los órganos de Luis». Mi madre estaba al borde de la locura y yo tenía que mantenerme fuerte para ella. Pero el dolor también me consumía en silencio. Al llegar al cementerio nuevamente nos dimos cuenta hasta que el olor a su perfume era tan intenso que todas las personas comenzaron a notarlo también. Y justo antes de cubrir el ataúd de tierra, una parvada de palomas blancas pasó sobre nosotros. Jamás le prestamos atención a todas esas señales que nos mandaba mi hermano. Pasaron los días, las semanas y los meses, pero el dolor por la pérdida de mi hermano no cesaba. Mi madre y yo acudíamos al centro comercial donde había perdido la vida para colocar una veladora y orar por su eterno descanso. Hasta que uno de tantos días, una joven mujer se paró a un lado de mi madre y de mí. Recuerdo perfectamente sus palabras, pues han sido las que hasta la fecha nos han dado esa resignación y consuelo que tanto buscaba nuestro corazón. «Disculpa, no sé si ustedes me crean o no, pero tengo que darles un mensaje de un joven que no me ha dejado en paz desde que llegué», nos dijo la mujer al acercarse. «¿De qué demonios hablas, mujer?», le respondió mi madre molesta. «Pues supongo que es tu hijo». Mi madre enfureció al escucharla, pues decía que era de muy mal gusto que se atreviera a burlarse de su sufrimiento, y ella con toda la tranquilidad del mundo le respondió: «Mira, no soy quien para gozar del sufrimiento ajeno. Al menos si no crees, permíteme decirte el mensaje para que el chico pueda marcharse y descansar en paz. Ya luego júzgame loca si quieres». No sé por qué, pero la mujer me transmitía mucha paz y rápidamente le dije: «Si mamá no quiere escuchar el mensaje,
podría escucharlo yo. Tranquila, que también hay un mensaje para ti. Eres la hermana, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo lo sabes? Pues porque dice que esa gorra no se te ve tan bien como se le veía a él. En ese momento entendimos que todo era verdad. Ella no nos conocía. ¿Cómo sabría que llevaba algo de mi hermano? Me sentí nerviosa. Mi corazón latía a mil, al igual que el de mi mamá, pues después de muchos meses por fin hablaríamos nuevamente con él. Pero señorita, ¿dónde haremos la sesión? Solo tengo esta veladora y no traigo mucho dinero, pero tengo algo de efectivo guardado en casa. Si gusta podemos ir por él. ¿De qué habla, señora?, respondió la mujer extrañada. Pues de la sesión espiritista que haremos para hablar con mi hijo. Calma, mujer. ¿Quién demonios te ha dicho que se ocupa todo eso para hablar con un muerto? Mira, hasta a tu hijo le causa gracia lo que dices. Entonces, ¿dónde lo haremos? Aquí mismo. Solamente hay que acercarnos a la sombra, que el calor es insoportable. Nos fuimos a un café que se encontraba a pocos metros de ahí. Pedimos que nos dieran una de las mesas de afuera y comenzamos a hablar. Él quiere empezar contigo, Marina, me dijo mirándome a los ojos. Veo que no te va nada bien con mi partida, ¿verdad? Te dije que el día que me marchara llorarías por mí, y mira que no me equivoqué. Hace 7 meses que abandoné mi cuerpo, y no hay día que no llores por mí, hermanita. Aunque para serte sincero, yo también te echo bastante de menos, y te quiero pedir perdón por hacerte sufrir. Recuerdo que dije que siempre te cuidaría, y mira, la vida no me alcanzó para hacerlo. Siempre recuerda, como te enseñé, a defenderte, y dale algunas de mis cosas a Agustín. Siempre fue un buen amigo, y sabes, lo he visto llorar mucho por mí. Recuerda que siempre te amaré, hermana. Te amo tanto, hermano, y nunca superaré tu muerte. No, Marina, tienes que hacerlo. Por eso he buscado un sinfín de maneras de comunicarme con ustedes. Igual te lo pido a ti, mamá. Fuiste la mejor mamá del mundo, aunque estuve un poco tiempo contigo. ¿Sabes? Si Dios me permitiera volver a la tierra, te elegiría a ti nuevamente sobre todas las cosas. ¿Por qué, hijo de mi vida? ¿Por qué no luchaste y me abandonaste? No, mamá, te equivocas. Luché como nunca con todas mis fuerzas, pero mi cuerpo ya no resistió más. Ahí fue cuando me di cuenta de qué tan frágiles somos. No imagino lo que debiste haber sufrido, mi pequeño hijo. Si tan solo hubiera llegado la ambulancia a tiempo, aún seguirías con vida. Debí cuidarte más. No te culpes de lo que pasó. Eso no estaba en tus manos. Y dolor no logré sentir, solo un ligero calor que invadía mi cuerpo. Siempre me cuidaste, pues estaba ahí cuando te necesitaba, incluso el día de mi muerte. Y tampoco culpes a la ambulancia de cualquier forma. Hubiera muerto, mamá. Todo está escrito en el libro de la vida, y ahí estaba cómo y cuándo debía morir. Mi madre no paraba de llorar, pero con cada palabra de mi hermano su semblante cambiaba. Cada vez podía ver más paz en su rostro. ¿Y qué quieres que hagamos, hijo? Dime qué es lo que necesitas. Que vivas, mamá. Que tú y mi hermana hagan su vida y paren de llorar, pues sus lágrimas retrasan mi camino. Vivan, que yo viviré a través de ustedes. En ese momento, la mujer dijo que mi hermano se tenía que marchar, pues llevaba tiempo vagando, buscando paz, y ahora que por fin había podido hablar con nosotras, ya no podía detener su camino. Y también nos comentó que la pluma, los colibríes y las palomas eran señales divinas de que él estaba bien, pero nuestra tristeza y lágrimas hacían que detuviéramos su camino, y él estaba cansado de tanto andar. Él también necesitaba su descanso, pues en el andar de ellos es muy peligroso que permanezcan en este plano. Suelen ser persuadidos por demonios que andan en esta dimensión y los condenan a vagar sin rumbo por el resto de la eternidad. Juzguen ustedes mismos mi experiencia, y espero no ser la única que ha tenido la dicha de contar con este tipo de ángeles que nos manda Dios para despedirnos de nuestros seres amados. Brujas de mi pueblo, escrito por Ale Morales Gómez.
En mi pueblo era muy común que se hablara de brujas. Se decía que éstas negaban la existencia de Dios y no comían comidas con sal, porque les impedía volar. Claro que yo no creía en esos cuentos. Aún era muy joven cuando me fui a vivir a una vereda bastante alejada del pueblo. Allí conocí a una linda chica y salimos unos cuantos meses, pero al fin terminé la relación porque ella era bastante posesiva, así que me fui a vivir mucho más arriba. Allí conocí a otra joven con la cual empecé a hacer planes de matrimonio. Unos días antes del matrimonio me llegó una carta de mi anterior novia, donde me pedía que por favor no me casara. Ella aún me amaba. Si me casaba, ella no me dejaría ser feliz. No presté atención a esa carta y la quemé. No quería tener nada que me perteneciera a esa mujer. Una tarde, casi al llegar la noche, volvía de las labores del campo, donde había un gran árbol y una gran sombra sobre este. Se mecía y lo hacía mover como si de un pequeño árbol se tratara. Lo que hubiera allí tenía que ser muy grande para moverlo de tal manera. Me quedé atento intentando ver de qué animal se trataba. De un momento a otro, eso que había en el árbol y una carcajada chillona. Nunca la había escuchado, pero supe de inmediato que se trataba de una bruja. Así que saqué el machete y le encaré diciéndole que me dejara en paz o se la vería conmigo. Aquello voló, pero al levantar el vuelo se veía una bola de fuego que se reía. Yo guardé el machete y quise seguir mi camino, pero no podía verlo. Yo seguía ahí mismo al lado del gran árbol, pero no había camino. Estaba perdido. Emprendí rumbo sin importar dónde, pero cada tanto estaba en el mismo lugar, al lado del árbol grande. Cada que me percataba que seguía en el mismo punto, escuchaba esa risa. Aunque ya no veía la bola de fuego, con mis esperanzas perdidas, me senté al lado del árbol y me dormí. Al despertar con el primer canto del gallo y con un poco de luz del nuevo día, pude notar en mis pasos que todo este tiempo solo hice darle vueltas al árbol. Llegué a casa. Mi esposa estaba preocupada porque no llegué en toda la noche. Sin muchas explicaciones, le dije que una bruja me había hecho perder el camino. Después de esto pasaron varias semanas sin saber de la dichosa bruja. Creí que tal vez había sido algo pasajero, pero una madrugada mi esposa me mostró morados que tenía en su cuello. Ella no había querido contarme nada para no preocuparme, pero desde hacía algunos días, cuando caía la tarde, sentía una presencia en la casa. Al principio pensó que solo eran impresiones de ella, pero empezaron a moverle objetos en la casa, cosas que aparecían en otros lugares. Después de esto despertaba en las noches y sentía que alguien estaba ahí parado observándonos. Ella solo me abrazaba e intentaba dormir, hasta esa noche que sintió y vio esa sombra grande al lado de la cama. Fue a gritar, pero esta se descargó sobre su pecho y le impidió llamarme. Ella solo sentía esa opresión y esa sensación de que iba a morir. Al despertar después de su peor noche en la vida, me contó todo. Yo supe que era una bruja. Sospeché que era la misma que me había hecho perder aquella noche. También sospeché de mi antigua novia. Esto se hizo una constante de todas las noches. No le permitía dormir. Aunque planeamos una idea para que yo me enterara, no dio resultado. Dormíamos tomados de las manos. Así cuando aquello llegara, ella apretaría mi mano y así yo sabría que eso estaba ahí. Pero la presión de esa malvada era tanta que ella no podía hacerlo. Bajamos al pueblo y le pedimos al sacerdote un remedio para espantarla. Este nos dijo que debíamos dormir con sal bajo la almohada. Nos dio una Biblia que debíamos tener siempre abierta en el Salmo 83, pero esto de nada sirvió. Mi esposa estaba acabada y parecía enferma. De seguir así pronto solo sería los huesos. Ella tenía unos meses de embarazo, nuestro primer hijo. Aún no lo habíamos sentido mover. Una noche que aquello llegó, la criatura se movió. Desde entonces aquello no volvió a molestarla a ella. Ahora era a mí a quien me visitaba. 2 noches después de que el niño se movió, yo estaba leyendo un libro antes de acostarme. Sentí una aletear en el techo. Aquí que recé algo de la Biblia y me fui a dormir. Cuando me quedé dormido desperté ahogado. Eso estaba sobre mí. Yo intentaba bajarlo de mi pecho, pero me era imposible.
todas las noches me visitaba y me atormentaba. Sentía temor de que llegara la noche, porque debía enfrentar a la condenada bruja. Me dormía lo más tarde posible, pero cuando el sueño me vencía, ella llegaba. Dejamos aquella casa, ya había nacido el bebé. Nos fuimos a un lugar cerca de mi madre, para que ella pudiera cuidar a mi esposa y el bebé. 2 meses pasé sin que la condenada bruja me visitara. Cuando llegó de nuevo creí que iba a enloquecer, pero mi madre dijo que si sabía quién era, espantarla era fácil. Le dije que sospechaba, así que le tendimos una trampa. Mi madre nos recomendó que mi esposa se fuera con ella esa noche y yo me quedaría solo en la casa. Invitaba a la joven de la que sospechaba, y esta no se podría marchar hasta que se quitara la aguja. Así lo hice, con la mentira que me había separado y quería volver con ella. Ya estaba la aguja en su punto cuando ella llegó. Hablamos de lo que habíamos vivido. Cuando empezó a oscurecer, ella se puso nerviosa. Miraba a todos lados como sin saber qué hacer. En un momento me dijo que quitara la aguja de la cerradura, porque se chuzaría al pasar. Le dije que solo lo haría si me dejaba en paz a mí y a mi familia. Me prometió que así lo haría. Quité la aguja y ella se marchó. Nunca más supe de ella. Después le pregunté a mi madre qué era el cuento con la aguja. Me dijo que las brujas entran por la cerradura, porque no entra el cuerpo sino el alma. Esta al ver esa aguja sabía que había perdido. Después de esto nunca volví a saber de ella. Muy pronto se fue de la región. Más de un año nos martirizó la malvada. Confesión, escrito por Ale Morales Gómez. En aquel entonces, al pequeño poblado no se sabía de algún caso de brujería confirmado. Aún así, el viejo sacerdote llamaba desde su púlpito a sus feligreses a denunciar cualquier caso del mismo. Decía también que aunque las brujas tenían pacto con el demonio, ni este ni ellas tenían tanto poder, así que las debían combatir protegidos por su fe. Esto era lo que decía de puertas para afuera, pero quienes en realidad lo conocían sabían del temor que le tenía a las brujas, también a la noche y al mismo demonio. Una noche, cuando ya estaba cerrada la iglesia, el viejo sacerdote rezaba hincado a un Cristo. El clima se hizo frío, un viento helado llenó la iglesia. El sacerdote se puso de pie, sintió un miedo inexplicable. Se santiguó varias veces, buscando protegerse de un enemigo que no podía ver. No sabe de dónde apareció, ya que todo estaba cerrado. Yo una mejor caminando, más que caminar levitaba. No pudo ver sus pies, así que parecía volar. Atribuyó esto a una ilusión óptica, ya que el largo vestido no dejaba ver sus pies. El sacerdote sabía quién era, pero nunca antes la vio en la iglesia. Esta sonreía, una sonrisa que llenaba de miedo al viejo sacerdote. Le dijo a este que quería confesar. No dijo confesarse, dijo confesar. El sacerdote con su mano le señaló el confesionario, pero esta no dio un paso, así que el sacerdote entendió que debía hacerlo ahí de pie. Esperó que ella se arrodillara, pero tampoco lo hizo. Dime, hija, preguntó él. Ella volvió a sonreír, haciendo que él sintiera frío en su alma. Soy una bruja, dijo sin más. Este quiso decir algo, pero sus miedos no lo dejaban articular palabras. Por fin pudo hablar y le preguntó por qué le contaba aquello. Esta le respondió que porque así sería el único su aliado y confidente, porque no podría delatarla, porque aquello era secreto de confesión. Este derramó una lágrima mientras ella abandonaba la iglesia. El sacerdote, en su impotencia de no poder decir esto, lo escribió en una hoja y lo guardó en su diario. Quería que algún día alguien lo encontrara y juzgara a aquella mujer. El viejo sacerdote murió con su secreto. Cuando el sacristán fue a organizar la habitación para el nuevo sacerdote, encontró aquella nota que no tenía ningún nombre, pero las referencias daban exactamente con quién era la mujer. El sacerdote no llegaría hasta el día siguiente.
pero este decidió entregarle la carta y decirle quién era la mujer. Para aquel momento ya se sabía varias mujeres que eran brujas en la región, así que dejó la carta en el escritorio y se fue a casa. Se dice que esa noche, esto es más parte de la especulación porque nadie lo vio, el sacristán iba llegando a casa cuando se encontró a esa mujer, la bruja, sonriente como siempre. A él se le heló la sangre, no sabía por qué, pero esta no venía a nada bueno. Se dice que le permitió vivir para que viera su poder, pero lo que impediría contarlo. Al día siguiente lo encontraron tirado al lado de un árbol. Estaba vivo, pero había perdido la voz y el movimiento en su cuerpo. Se podría decir que era un vegetal, pero consciente de todo. Cuando el nuevo sacerdote recibió el cargo, vio la carta, pero para él no hacía referencia a nadie, simplemente a una bruja de la región. Como este apenas llegaba, no tenía el por qué saber de la mujer y sus referencias. La carta pasó a los archivos de la iglesia. Años después, una mujer que trabajaba allí limpiando pudo ver esa carta y supo de quién hablaba la misma, pero guardó el secreto. Era su propia abuela, la misma que murió de vieja en su propio lecho, porque se cree que las verdaderas brujas tenían tanto poder que nunca llegaron a ser juzgadas. Escrito por Light Ignacio. Mi esposa no me dejó ver su hermoso rostro anoche, y la razón me rompió el corazón por completo. Cada vez que pensaba en mi matrimonio, siempre pensaba en la palabra error, inmediatamente después. Qué locura que solo me tomó 23 meses desde nuestra perfecta boda en la playa para comenzar a trabajar, y lo hacía hasta tarde, en lugar de correr a casa y ver a Rebeca. Aunque, a pesar de lo incómodo que se volvió nuestra relación, nunca esperé que no quisiera volver a ver ese hermoso rostro suyo. Mira, esta mañana comenzó igual que cualquier otra. Me levanté a las 7:30, lo más silenciosamente posible, y a las 8 estaba saliendo por la puerta y en mi bicicleta. Al final de la calle hay un enorme parque rural. Al principio, normalmente solo compartes el camino con paseadores de perros, grupos de corredores y algunos gansos territoriales. Pero hoy, una pequeña multitud se había remolinado alrededor de un banco de metal a la sombra de un castaño. Curioso por toda la conmoción, patiné hasta detenerme. «Hola, ¿qué pasa?», le pregunté a un tipo con lentes bifocales hacia el fondo de la multitud. «Creo que alguna pobre mujer está teniendo un ataque de nervios. La pobre no habla con nadie». Por encima de las cabezas de los transeúntes preocupados, una dama delgada con un chandal rosa yacía de costado debajo del banco con el rostro enterrado entre las manos, toda tranquila y solemne. Un hombre se agachó junto a ella, tratando de sacarla de su caparazón, mientras que otros le ofrecieron palabras de aliento. «Díganos lo que está mal, quizá podamos ayudarla. Mis hermanos son psicólogos. ¿Quieres hablar con ellos?». No parecía haber mucho que pudiera hacer, así que continué por el sendero a través de la salida trasera, hacia el corazón de nuestro feo y pequeño pueblo. Mi tienda se llama Tech World, su ventanilla única para reparaciones de computadoras portátiles y teléfonos inteligentes. Al mediodía, después de que terminé de explicarle a mi único cliente que Facebook no estaba roto, ella simplemente borró el historial de su navegador. Echó un vistazo a la calle principal. La afluencia se había vuelto tan escasa que incluso los dueños de café más tacaños enviaban a su personal a casa temprano. Qué extraño. 5 lentas y laboriosas horas más tarde, bajé la persiana y volví en bicicleta hacia el parque. Junto al área de juegos para niños, un niño pequeño de unos 10 años se cruzó en mi camino, demasiado repentinamente para que yo pisara los frenos. El mundo giró 360 grados cuando volteé el manubrio. Desde el suelo miré al niño, que había sido lanzado hacia atrás con los brazos y las piernas abiertos por la grava. Un poco aturdido me senté frotándome el costado. Mierda,
Lo siento, amigo. ¿Estás bien? Sus ojos pasaron de mí a la puerta por la que había saltado. Luego se puso de pie y corrió hacia una dispersión de árboles. Mientras levantaba mi bicicleta, más niños marcharon tras él sin mucha prisa, riéndose. Miré a mi alrededor justo a tiempo para verlos desaparecer en el bosque, con las manos ahuecadas sobre sus caritas. Debido a que sus brazos permanecieron bloqueados en su lugar, sus torsos giraron en exceso con cada paso. ¿Fue esto una locura en línea? La última tendencia en TikTok. Era tan difícil seguir la pista. Después de planking, todos se mezclaron. Cuando llegué a casa, el sol se había ocultado en el horizonte. Con jeans desteñidos y una camiseta blanca, mi esposa estaba sentada en la mesa del comedor. Su cabello amarillo mantequilla estaba recogido. La cola de caballo se balanceaba alegremente mientras comía una lasaña. Tenía un rostro esbelto con una sonrisa grande y brillante y unos ojos muy abiertos que se equilibraban a la perfección. Fui a la cocina, calenté una hamburguesa de Rooster en el microondas y comí apoyado contra el mostrador. Fue hoy el día en que finalmente murmuré la temida palabra. Sin embargo, ¿cómo debería haber hecho el anuncio? ¿Charadas? ¿O tal vez una broma? ¿Qué tiene 2 pulgares, un gran abogado, y cree que este matrimonio ha seguido su curso? Al diablo con la teatralidad, no más postergaciones. Hora de quitarse la tirita, rápido y fácil. Justo cuando entré en el salón sonó el teléfono de Rebeca. Por su expresión preocupada pensé que ya sabía en qué dirección se dirigía la noche, aunque no podría haber estado más equivocado. Estaré ahí. Colgó. Me miró y dijo: es Darren. ¿Qué ocurre? Yo pregunté. No estoy segura. Los vecinos dijeron que está llorando en el jardín, que no escucha a nadie. Genial. ¿Cómo iba a abordar un tema tan tierno ahora? Oye, cariño, siento que tu hermano esté bebiendo otra vez, pero es un buen momento para hablar de nuestra relación. En cambio, simplemente dije: avísame si hay algo que pueda hacer para ayudar. Ella vaciló, como si debatiera si esta propuesta sonaba genuina. Lo haré. Si es realmente malo, podría traerlo de vuelta aquí. Su teléfono vibró de nuevo. En su camino por el pasillo dijo: sí, mamá, estoy literalmente en camino hacia allí ahora. No, puedo manejarlo yo sola. La tarde transcurrió en un torbellino de Diablo 4 y documentales de vida salvaje. Cuando llegó la medianoche, Rebeca todavía no había regresado, aunque eso no era exactamente inusual. Si mi cuñado tuvo un mal día, todos los demás también. Me metí en la cama. Esa conversación incómoda sobre nuestro matrimonio podría volver al jurado por ahora, sin votación. Un sollozo ahogado me despertó sobresaltado, cansado y aturdido. Me froté los ojos. En medio de la habitación oscura, Rebeca se quedó congelada a mitad de camino, como si hubiera estado de puntillas sobre mí, llorando. ¿Qué pasó? Yo pregunté. ¿Darren está bien? No tuve ninguna respuesta, excepto por más lloriqueos. Mientras mi mano buscaba a tientas la lámpara de la mesita de noche, me centré contra la cabecera. Más allá de los pies de nuestra cama conyugal, Rebeca protegió el suave óvalo de su rostro con las manos, una celebridad escondiéndose de una avalancha de cámaras de paparazzi. Bex, dije, confundido. Se retiró a la sombra de la esquina y se quedó allí, inmóvil. Pasaron 10 segundos, 20. Saqué las piernas de la cama y me acerqué a ella. ¿Hay algo mal? Ella no reaccionó. Después de un minuto completo tratando de obtener una respuesta, masajeando sus hombros, presioné mi oreja izquierda contra su cabeza. Espera, esos no eran sollozos, eran risitas. Sus hombros rebotaban hacia arriba y hacia abajo en estas silbilantes risas de todo el cuerpo. ¿En realidad? Pregunté, indignado. No había ninguna duda en mi mente de que era esto, un castigo. Un gigante que te joda. ¿Había presentido el divorcio de que se avecinaba? Mordiéndome en un chorro de ira, puse mis manos en sus antebrazos y tiré, pero todo fue en vano.
Vamos a jugar este estúpido juego toda la noche. Tiré de nuevo, con la fuerza suficiente para romper una guía telefónica por la mitad. Esas manos suaves que no podían abrir un frasco de mayonesa por sí mismas, no se movieron ni una pulgada, como si hubieran sido soldadas en su lugar. ¿Cuándo se volvió tan fuerte Rebeca? Mientras me alejaba ahora jadeando, sonó el timbre. Le dije, «Supongo que quieres que responda a esto». No hubo respuesta. Con un suspiro de cansancio me puse unos pantalones de chándal y una camiseta. Al pasar por la puerta, escuché más risas ahogadas por las palmas de las manos de Rebeca. Cuando me di la vuelta, se retiró del centro de la habitación una vez más, haciéndose lo más pequeña posible en la esquina. Bajé las escaleras, donde una mirada rápida a través de la mirilla confirmó que habían llegado más malas noticias. «Finalmente», dijo mi suegra, cuando la puerta se abrió. Pasó a mi lado con un codazo, se paró junto a la escalera y la mesa auxiliar que estaba allí. «¿Puedes decirme qué diablos está pasando?» «¿Dónde está Rebeca?» La elegante dama rubia desenrolló su bufanda y se quitó el abrigo. Le dije, «También me alegro de verte, Annie. Ella está arriba». «¿Qué pasó con su hermano?» «No estoy seguro». «¿Pero no está Rebeca justo ahí?» «Lo estaba, pero está actuando un poco raro». «¿Qué quieres decir?» «No estoy seguro». «Inútil, absolutamente inútil», dijo, con los ojos en blanco. «Déjame hablar con ella». Hice un gesto hacia las escaleras. «A mitad de camino», dijo, «ve a hacernos un poco de té a Beca y a mí, sin leche, sin azúcar, y prepara la habitación de invitados. No voy a conducir a casa a esta hora de la noche con esos drogadictos merodeando por ahí». En verdad, vivíamos en un vecindario pacífico, pero no en uno que apestara a riqueza como el de ella. Por adictos a las drogas, probablemente se refería a personas que ganan menos de 6 cifras al año. Hay una muy buena razón por la que Becky y yo nos fugamos y nos casamos en una playa tropical. Encantado de tener algo de espacio para respirar, fui a la cocina y encendí la tetera. Acababa de verter el agua caliente cuando una puerta empezó a golpear, en algún lugar de la planta baja. «¿Hola?» No se oía más que el temblor de la casa en sus diversas juntas. Subí las escaleras con una taza en cada mano. Las luces del rellano y del pasillo estaban apagadas. «¿Rebeca? ¿Ana?» llamé. Las puertas se alineaban a ambos lados del corredor claustrofóbico. La puerta del dormitorio se abrió, solo unos centímetros. Empujé usando mi espalda y giré hacia una habitación vacía. «¿Rebeca?» Desde más abajo en el pasillo, a la vuelta de la esquina, se elevó una risa tranquila. El ritmo de mi corazón se aceleró. Un paso lento y firme siguió a otro hasta que llegué a la curva cerrada. Medio lento por los nervios, medio para no derramar el té. Al otro lado del estrecho espacio, las piernas de Beck se asomaron por debajo de la cortina. Su risa ahogada murió cuando tomé un trago y dije, «¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu mamá?» Mientras la parte superior de su cuerpo se asomaba fuera del escondite, su rostro aún encerrado entre sus manos, un calambre seco se apoderó de mi garganta. Mi instinto me rogaba que corriera. Mi cerebro, sin embargo, desafió esta sabiduría. Si esto es una broma, no estoy... Detrás de mí, una tabla del suelo crujió. Mientras mis brazos se agitaban aterrorizados, vislumbré unos dedos arrugados que se desabrochaban, acompañados de un sonido como el del viento silbando a través de una ventana reventada, profundo y tonal. Ambas tazas salieron disparadas por el aire, salpicando té caliente por el techo, mientras que Annie salió volando hacia atrás y golpeó su cráneo contra la pared. Todo sucedió tan rápido que no pude procesar la cadena de eventos hasta que registré la salpicadura de sangre sobre la cabeza de mi suegra. «Oh, mierda», tartamudeé. Lo siento mucho». Se deslizó al piso alfombrado, dejando atrás una mancha carmesí. Sus garras artríticas envolvieron su rostro. Se meció y rodó como una tortuga volteada sobre su caparazón, y luego
sin usar los brazos, se levantó con gracia. Más risas se deslizaron por el pasillo, acercándose más y más fuerte. Mientras me daba la vuelta, Rebeca corrió hacia la ventana, abandonando su intento de acercarse sigilosamente a mí. Otra risa por encima de mi hombro. Ahora su madre se había deslizado hacia adelante. La sangre goteaba con cada paso. Goteo, paso. Cuando mi mirada se posó en ella, retrocedió hacia el baño, toda asustadiza. Javier, mis entrañas saltaban y retrocedió en dirección a la escalera. ¿Qué es esto? En el borde mismo de la penumbra, las dos damas rubias estaban una al lado de la otra. Debajo de sus risitas infantiles, una alarma gemía en el fondo de mi mente. Esos niños en el parque no tenían sus rostros enmascarados por sus manos, y esa señora que llora, ella también. Abajo, en las entrañas de la casa, una lámpara de porcelana se estrelló contra el suelo. ¿Qué demonios está pasando? Mi cabeza se volvió de las escaleras hacia las damas, que estaban al alcance de la mano. Las risitas se fueron apagando cuando Bess entró corriendo en nuestra habitación mientras mi suegra se escondía detrás de un helecho que apenas ocultaba su pierna derecha. Si esta era una forma enfermiza de vengarse por ser un esposo de mierda o algo más siniestro, solo quería irme de esa maldita casa, y rápido. En una ráfaga salvaje trepé una docena o más de pasos hasta que el rellano de arriba se abrió a mi alrededor. En el momento en que mi pie aterrizó en el escalón superior, escalofríos recorrieron por mi columna, porque una cabeza que sobresalía del lado más allá de la barandilla inferior rápidamente se tambaleó. Debajo de la cabeza calva de mi cuñado, sus dedos rechonchos estaban entrelazados. Detrás de mí, el estrecho pasillo vomitó a Rebeca y a su madre, quienes se refugiaron detrás de un jarrón y un armario de almacenamiento, respectivamente. Cada vez que me miraba cambiaba entre las mujeres y Darren. Esas risas comenzaban de nuevo, y todos avanzaban sigilosamente. La familia de mi esposa había sofocado cualquier esperanza de escape. Con las piernas inestables retrocedí hasta la mitad de los escalones. Mis ojos nunca se fijaron en un lugar por más de un segundo. Sus risas malvadas se acercaron desde ambas direcciones, subiendo de volumen a medida que las figuras se acercaban. Esta insoportable sensación de que no podía dejar que se acercaran más me venció, así que balanceé mi mitad inferior sobre la barandilla y me dejé caer. Me arrastré hacia la puerta principal, tomé las llaves de mi auto de la mesa auxiliar en el camino y busqué a tientas la cerradura. Todo el sudor de las palmas hizo que mis manos estuvieran tan resbaladizas que el mecanismo no giraba. Desde atrás, escuché carcajadas que cada vez eran más fuertes, acompañadas de una ráfaga de pasos. Cálidos alientos envolvieron la parte posterior de mi cuello, hicieron que los vellos de mis brazos se erizaran. Apreté la mandíbula con fuerza. Finalmente la cerradura hizo clic. Corrí a través de la entrada a lo largo del camino de entrada. A lo largo de la calle se escucharon gritos agudos y vacilantes cuando las personas que tenían el rostro cubierto se acercaron sigilosamente a los que no lo tenían. Iluminados solo por conos de luz arrojados sobre el pavimento por las farolas se marcaban el camino. A pesar de que sus ojos estaban cubiertos, muchos parecían sentir mi presencia, convergiendo en mi ubicación mientras yo estaba de pie allí, impresionando todo esto. Lo que finalmente me sobresaltó alerta fue un grito de la puerta de al lado. De espaldas a mí, la vecina cuyo nombre nunca recordé había aparecido detrás de un seto con las manos sobre el cráneo, como un par de astas. A sus pies, tirado en el jardín sobre sus codos y rodillas, y con los ojos saltones de terror, su hijo adolescente miró el rostro expuesto de su madre y chilló. Sus manos se dispersaron y sujetaron su cabeza, pero por una fracción de segundo vi la cara debajo. Nunca pude verlo bien, y por eso estoy agradecido. Sin embargo, las facciones parecían alargarse horriblemente, quedando envueltas por sombras indetectables. El cuerpo del niño se volvió loco por los espasmos, se relajó y luego se levantó sin usar los brazos. Juntos, él y su madre giraron hacia mí, con sus rostros ocultos. Más risas.
Miré hacia donde mi mamá y su familia se asomaban por la rendija, justo a la puerta abierta. La madre y el hijo se echaron a reír ahora. Un vistazo rápido por encima de mi hombro, y ambos cayeron verticalmente debajo de los rosales, ya en el borde exterior de mi jardín. En un solo latido me metí dentro del auto. Mientras el motor chisporroteaba cobrando vida, figuras se acercaron por todos lados, encorvadas. 10, no, 15, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, todos encerrándome, riéndose en silencio. ¡Mierda! Más allá de la ventanilla del lado del conductor, apareció Rebeca, con el cráneo a centímetros del cristal. Cuando el rabillo del ojo se posó en ella, esas delicadas manos se soltaron y se desprendieron como una flor en ciernes. En el último segundo, cerré los ojos con fuerza. Cucú. Su voz estaba envuelta en estática. Un siseo violento. Otros hicieron eco de la llamada, y pronto la cabina resonó con un coro de cucú, cucú, cucú. Esos cánticos ni siquiera se registraron como humanos. Hicieron vibrar el vidrio, entraron en mi cráneo e incluso hicieron que cambiara la presión dentro de mi oído interno, de la manera que esperaría en un avión que lucha contra las turbulencias. Todavía ciego, puse el vehículo en reversa. Las ruedas traseras se sacudieron hacia arriba, luego hacia abajo, seguidas de cerca por las delanteras. Guiado por la memoria muscular, hice girar el auto en medio de la calle, enviando a la manada a dispersarse como bolos a jugar en la rápida sucesión de fuertes golpes. Y luego la puse en primera marcha. Solo después de 10 segundos abrí mi ojo izquierdo, solo un desliz. En el espeso retrovisor, las entrañas de un anciano colgaban de un agujero de su estómago, colgando en bucles rosados y llenos de gusanos. A pesar de esto, sus manos permanecieron pegadas a su cabeza como todos los demás. Aceleré por la calle, 30 millas por encima del límite, pasando a los vecinos que huían de las risitas que se encorvaban detrás de los contenedores y los potes de luz. Al siguiente grito, mis ojos se cerraron de golpe por instinto. Mi boca estaba llena de sangre tibia y pegajosa cuando me desperté, y mi nariz estaba hinchada. Antes de que pudieran patear la puerta lateral abollada, se escucharon risas alrededor del auto. Con los ojos cerrados traté de arrancar el motor, que porroteó durante unos segundos antes de morir con un pequeño chirrido. Estoy tirado en el asiento trasero ahora, temeroso incluso de mirar hacia arriba. Cada vez que me muevo, hay otra risa. Aunque no soy médico, creo que mi visión está borrosa con una simple conmoción cerebral. Los servicios de emergencia no contestan mis llamadas. La línea sigue sonando. Todavía no estoy seguro de lo que está pasando y no estoy seguro de qué hacer, además de seguir intentándolo con la policía. Todo lo que sé con certeza es que si alguna vez vuelvo a ver el hermoso rostro de mi esposa, será demasiado pronto. Trovadores, hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya gustado este relato. Te invito a que dejes tu pulgar arriba y un comentario, que eso nos ayudaría muchísimo a que YouTube promocione este video. Recuerda compartirlo en tus redes sociales, y si aún no estás suscrito a este canal, dale fuerte al botón de suscripción y activa la campanita de notificaciones. Estamos trabajando en la edición de algunas series que te van a encantar. Feliz noche, trovadores, amantes de cuentos de terror.